Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. ¿Cómo está, José Luis? Muy buenos días. Gracias por venir hasta Buena Costumbre otra vez. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Constanza. Muy buenos días, Álvaro. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias, José Luis. Fíjate que, bueno, antes de expresar las dudas que me quedan de este procedimiento que se efectuó por parte de PDI y también efectivos de la Armada, entiendo, en las comunas de Curanilagua y Cañete, que dejó 11 detenidos, entre los cuales un carabinero en servicio activo y otro en retiro. Me gustaría saber cuál es la evaluación que hace usted, José Luis López, respecto de esta diligencia, porque ayer las autoridades de gobierno estaban exultantes producto del resultado de esta investigación. ¿Cuál es la evaluación que hace usted como experto en este tipo de asuntos, José Luis? A ver, mi evaluación yo diría, difiere un poco respecto a las voces oficiales que aparecieron ayer haciendo, desde mi perspectiva, un alarde comunicacional respecto a este operativo. Se está hablando, y me voy a referir puntualmente a los dichos del fiscal Yáñez. Sí. El fiscal Yáñez dice: no se trata de la cúpula de la resistencia mapuche Lafkenche, se trata de personas que, en cooperación con sujetos pertenecientes a esta organización, cometieron hechos ocurridos en el sector de los ríos en Curanilagua. Si uno analiza la información hoy día que hay en prensa, 11 detenidos, y vamos haciendo el descarte. De 11 detenidos, restemos 2 que son un carabinero en situación de retiro, un carabinero activo, y después tenemos 7 personas más que no tienen, por lo menos apellidos mapuches no existen, y de los cuales nos vamos quedando con 2 que tienen efectivamente apellidos mapuche. Claro, que es el señor Maldonado Millaur y el señor Coñuel Sotomayor. Uno con residencia en Curanilagua, conforme a lo que dice la prensa, y uno con residencia en Cañete. Que podríamos, a partir de eso, creer que ellos sí son parte de esta orgánica que nace en abril del año 2020 en Cono Sur de la provincia de Arauco. Por lo tanto, creo que hay insisto, hay una especie de alarde comunicacional respecto a esta captura. Yo creo que, en definitiva, no es que menosprecie el procedimiento operativo. Lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de cómo se inició esta información, cuando recién parte que es un la mañana de ayer, de la resistencia mapuche la detención del brazo operativo de resistencia mapuche Lafkenche, y en definitiva terminamos con 2 detenidos que tienen origen mapuche, aparentemente. El resto no tiene. Yo creo que hay una orgánica, sí, que puede tener elementos de asociación ilícita para delinquir. Se habla de que los elementos probatorios en términos de evidencia son contundentes. Se habla de la contundencia, pero se habla de que es prueba balística. No se aclara, yo entiendo que a lo mejor la etapa procesal no es la pertinente, pero no se aclara si esa evidencia balística es coincidente a hechos delincuenciales. Y por otra parte, las evidencias balísticas, cuando se habla en términos generales, hay que asociarlas a personas individuales, porque las responsabilidades son individuales, no son colectivas. José Luis, yo tengo un par de dudas, más que un par, en realidad tengo por lo menos 3, pero no sé si las alcancemos a plantear todas. La primera de ellas me hace cuestionarme a mí mismo, porque en el último tiempo acá, en este programa, estábamos hablando de acciones terroristas, es decir, cuando se quemaba una cabaña decíamos un atentado terrorista. Sin embargo, uno ve que aquí, en este caso, el gobierno dice detiene al brazo operativo de la resistencia mapuche Lafkenche. Usted ha hecho un análisis recién respecto de el origen de los detenidos, respecto de los cuales solo 2 tendrían ascendencia mapuche. Se establece por las declaraciones del propio general de Carabineros que el funcionario de Carabineros, que evidentemente no tiene ninguna vinculación
por lo menos respecto de su origen con la causa mapuche, lo que estaba haciendo era facilitando información para permitir la comisión de delitos. ¿Cuáles delitos? El robo de madera. ¿El robo de madera es un delito de carácter terrorista? No. Entonces, esa es la primera duda. ¿En qué condición queda la operación de la resistencia mapuche lafkenche? ¿Con qué se vincula? ¿Con una organización delictual destinada a la comisión de delitos comunes? ¿O la podríamos denominar una organización terrorista porque tiene motivaciones políticas? Esa es la gran duda que a mí me queda respecto a este asunto. A ver, yo creo que, aquí hay que hacer una separata, hay que ponerle apellidos a las cosas. Cuando hablamos de la sustracción de madera, tiene varias etapas. O sea, cuando hablamos del robo de madera, yo creo que la información, esta es una mera suposición, pero a partir de los dichos en prensa y a partir de los dichos del general de zona, lo que había era tráfico de información respecto a los controles carreteros, y esto dice relación puntualmente al traslado de maderas ya sustraídas por vehículos que las llevaban a algún lugar de venta. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, cuando hablamos de una orgánica como Resistencia Mapuche Lafkenche, que es bastante nueva, podríamos decir, nueva entre comillas, porque en definitiva Resistencia Mapuche Lafkenche también es una orgánica que nace a partir de la coordinadora. Los líderes visibles en algún momento son gente que participó en la coordinadora Arauco-Moyeco, y pasa a ser unas diferencias de negocio, o sea, quién está ganando más o quién está ganando menos, entendiendo que la sustracción de madera evidentemente puede ser, y se ha dicho por mucho tiempo, que es una de las vías de financiamiento de estas orgánicas. Okay. Pero tampoco podemos desconocer la participación y la adjudicación por parte de Resistencia Mapuche Lafkenche de a lo menos 7 atentados de connotación. Estamos hablando del atentado, la quema de las dependencias de la Dirección de Aeronáutica Civil en Carahue, en agosto la destrucción del Molino Gronelmuth, la quema de más de 30 inmuebles en el lago Lanalhue, la quema de 4 camiones tractores de Ario en el río Troncol y un furgón forestal en el sector Los Ríos, el ataque incendiario de 15 máquinas forestales en el Fundo Código de Yeneco de la Forestal Arauco en Leu, y el ataque incendiario de 15 equipos forestales en el Fundo El Tesoro de la Forestal Arauco, y la quema de 35 maquinarias en la comuna de Los Álamos. O sea, hechos que tienen características de atentados terroristas existen y están acreditados a partir de del reconocimiento de esta orgánica de estos hechos. Lo que estoy diciendo es que hoy día, cuando hablamos de que existe prueba balística y coincidencias caligráficas a partir de panfletos, uno quisiera ser más fino y decir, bueno, esa evidencia balística está asociada a personas en específico, esa coincidencia caligráfica están asociadas a personas específicas. Lo único que tenemos en lo específico es que existía la ayuda a partir de información de un funcionario de Carabineros activo hasta el día de ayer, y de un ex funcionario de Carabineros que está en situación de retiro, con la colaboración prestando un arma que aparentemente, conforme dice la prensa, no aparece el arma. Por lo tanto, tampoco podemos hacer peritajes para acreditar la participación de esa arma en hechos constitutivos de delito. O sea, a partir de eso, mi evaluación es de que hay un alto volumen comunicacional, y me parece que el último tiempo ha habido mucho de esto. Un Ministerio del Interior haciendo declaraciones grandilocuentes respecto a capturas, detenidos, imputados, pero si nos vamos al detalle fino, ¿cuáles son los elementos de juicio? ¿Cuál es la real participación de esta gente? ¿Cuántas condenas son realmente efectivas y por hechos que tengan pena de crimen? Yo haría ese discernimiento para efectivamente lograr establecer si las instituciones del Estado están operando adecuadamente. Oye, José Luis, encuentro que es terrible, ¿cierto?, ver que hay carabineros o ex carabineros o funcionarios, ¿cierto?, implicados en este tipo de situaciones, porque también tiene muchos efectos colaterales. Probablemente, ¿cierto?, ya había subido un poquitito la confianza en los carabineros, y ahora yo creo que con esto va a volver a caer. No sé qué otros efectos negativos puedes ver tú. Quizás va a aumentar la violencia, van a haber más atentados. ¿Qué puede pasar a futuro con esta detención que se realizó ayer?
A ver, lo que normalmente ocurre cuando se producen detenciones de esta naturaleza y numéricas de importancia, y efectivamente esta gente tiene vinculación directa a organizaciones populares violentas, hay una alza en la violencia y aparecen nuevos atentados como una respuesta al sistema. Eso es lo que suele ocurrir. Ahora, en relación a la participación de agentes del Estado en situaciones que tengan que ver con probidad, es un hecho que lamentablemente ocurre, pero porcentualmente es menor. Lo que pasa es que la sociedad tiende, y los medios de comunicación tienden a hacer mucho, yo diría, evaluar muy severamente la participación, entendiendo de que son personas y que tienen muchas veces, y no estoy justificando esto, pero que existen necesidades y que a veces la respuesta a esas necesidades está en gente que delinque, y llega un fenómeno que tenemos que estar atentos. Pero si vemos en el último tiempo, solo en noticias, tenemos gente hoy día complicada por una fiesta y una ingesta de alcohol por ahí en una unidad, con un número importante de gente, agentes del Estado involucrados. Tenemos otra gente ahí en Rancagua, entiendo, vinculada al tráfico de estupefacientes. Tenemos esta aparición de este funcionario activo entregando información. Las posibilidades están abiertas porque hoy día a lo mejor tiene que ver también con la necesidad imperiosa de satisfacer bienes y servicios y una situación socioeconómica en el país que no es la mejor. O sea, lo que tú estás diciendo, José Luis López, que el Carabineros no es una institución corrupta, sino que se trata de personas individuales. Lo que ocurre es que, a ver, esto es como el dicho, el mar de los ratones. Es uno solo ratón que se come el queso, pero la gente habla de los ratones. Obvio. Cuando un carabinero comete un hecho de estas características, la gente habla de carabinero. Cuando un funcionario del banco comete un hecho que falta la ética, dicen los bancarios. Es un fenómeno que es permanentemente. Hoy día yo diría que porcentualmente el fenómeno de la corrupción, si bien existe, aparece, pero aparece también porque los organismos y los elementos de control están operando adecuadamente. Yo escuchaba al general de Carabineros plantear que ya era un sujeto de interés para Carabineros por parte de su Departamento de Asuntos Internos, esa es la otra duda que ya había sido comunicado oportunamente. A lo mejor estamos hoy día al debe en términos de tomar resoluciones bastante más drásticas y más inmediatas respecto a José Luis, despejando algunas cosas, porque lamentablemente esa era la tercera duda que tenía yo respecto de la instrucción de Carabineros de sacar de la comuna de Curanilagua a este funcionario, cosa que no pudo hacer, pero no vamos a alcanzar a tratarlo. Pero volviendo al inicio del diálogo, entonces, la Resistencia Mapuche Lafkenche es una organización terrorista a la que se le pueden atribuir una serie de atentados, entre los cuales uno de alta connotación pública que remeció la opinión pública en Chile, como fue el ataque al bonito Grolmus, por ejemplo. Leí ayer en la tercera que también está este vehículo con dinamita que fue puesto sobre un puente en la ruta P72S, creo que se llama, y que no voló finalmente. El puente explotó el auto, pero no logró derribar el puente. O sea, es una organización terrorista. No, pero a ver, es un hecho, no es menor, porque es una aparición pública con un atentado explosivo en un puente que es el límite entre la comuna de Cañete y de Tirúa. Y por otro lado, este atentado está asociado a una fotografía donde aparecen a lo menos 50 sujetos armados con ropa mimetizada, o sea, haciendo como una especie de debut ante la sociedad hoy día de la región del Biobío y de la provincia de Arauco. La segunda conclusión entonces que se desprende de lo que hemos hablado es que esta organización terrorista tiene vínculos con organizaciones criminales que se dedica a la comisión de delitos comunes y que obtienen financiamiento probablemente a partir del robo de madera. Las organizaciones populares que operan en la provincia de Arauco y en Malleco y en Cautín, y hoy día en los ríos y en los lagos, tienen todas vías de financiamiento asociadas a la sustracción de madera. Yo diría que eso es la fórmula más importante de financiamiento. Y lo tercero es que no hay que celebrar tanto y que esta es una acción policial que evidentemente es exitosa, tiene por lo menos 11 detenidos, pero no hay un descabezamiento del brazo operativo de la Resistencia Mapuche Lafkenche, tal como lo precisó ayer el fiscal. Lo que pasa es que también hay que remontarse a ver,
En diciembre del 2022 tenemos al delegado presidencial de Humberto Zona Arauco, claro, haciendo también una declaración así bastante grandilocuente respecto a la detención del líder de la resistencia mapuche, claro, al señor Carlos Fonseca Rivas, que tampoco tiene apellidos mapuches, por lo menos directos, a no ser que quisiéramos una red familiar, pero no tenemos acceso a esa información. Entonces, yo vuelvo a insistir, yo creo que las instituciones deben trabajar adecuadamente, pero también deben ser bastante mesuradas y con algún niveles de rigurosidad. A lo mejor las instituciones lo hacen, pero los organismos de gobierno hoy día hacen mucho aspaviento respecto a operaciones que todavía ni siquiera están censadas en términos de un juicio oral en lo penal. Sí. Son solo detenciones, hay a lo mejor estándares mínimos para poder lograr las autorizaciones judiciales para los allanamientos, las detenciones de un tribunal de garantía, pero no hemos pasado el censo del tribunal oral en lo penal. Exacto. Que efectivamente establezca la real y efectiva participación de cada una de estas personas en hechos constitutivos de delito. José Luis López, ex prefecto de la PDI y actualmente gerente general de L&L Investigaciones. Muchas gracias por su análisis. José Luis, que esté muy bien. Muchas gracias, Constancia. Muchas gracias, Álvarez. Un buen día. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.